conexión con España, con Madrid. Y Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días, Uruguay. bienvenido, sí, te escuchamos. Bueno, sí. Sí. Bueno, vale, perfecto. Sí, bueno, agradezco la invitación, el tema que nos ocupa hoy para esta mañana de domingo, ahí en Uruguay, es soberanía, la soberanía en el siglo XXI. Porque, digamos que, ¿por qué abordar un tema de estos un domingo por la mañana? Bueno, es tratar de enriquecer conocimientos que están por todos lados, en las redes, en internet, por donde uno quiera, pero que no siempre llegan a las personas de un modo directo, como puede llegar a lo mejor otro tipo de entretenimientos, distracciones como fútbol o carreras, o etcétera, etcétera. Que eso sí llena las pantallas de todas las televisiones del mundo. Entonces, esto es un poco para conocimiento. Yo siempre digo que si queremos generar conciencia, la gente tiene que saber, especialmente y sobre todas las cosas, de qué estamos hablando cuando hablamos de cosas, ¿no? Otro día hablaremos del lenguaje y de cómo nos han manipulado con todo eso, pero hoy nos aboca el tema jurídico, que es en lo que estamos, y básicamente se trata de abordarlo desde un modo que se pueda entender y sobre todo que nos permita una herramienta para que a partir de ahora la gente diga, bueno, ¿y esto? ¿Y esto cómo se sigue, no? Importante decirle, Luis, a la gente que tienes tú en tu poder el PDF con toda la presentación, porque aquí se van a incorporar muchos elementos de información, que a lo mejor son en media hora, es mucha información, pero que ahí van a tener para poder buscar y para poder informarse, o bueno, quien tenga curiosidad por saber un poco más de esto. Sí, lo vamos a dejar en el video que vamos a hacer. En el video va a estar el texto del perfecto. PDF. Vale, perfecto. Yo básicamente cuando hablamos de soberanía, para ir entrando en materia, lo primero que se nos ocurre es buscar, no en Wikipedia ni en sitios de estos, sino en el diccionario panhispánico del español jurídico, qué significa soberanía. Y os voy a leer textualmente lo que pone. Dice: soberanía, poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Y agrega como ejemplo la Constitución Española de 1978, establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Este concepto, así transmitido, no es igual en nuestra Constitución en Uruguay. Después hablaremos de eso más adelante, pero lo que está diciendo es que la soberanía siempre reside en el pueblo, porque el pueblo es, a través del voto, cada 5 años, está emitiendo o trasladando el poder a ese Estado-nación, que se llama gobierno, y eso es así como funciona lo del contrato social. Ya iremos luego desgranando un poquito los conceptos. Pero tenemos que... El derecho, que es el que nos rige actualmente en el mundo, proviene de la ley natural. Y aquí sí que es importante decir, bueno, pero ¿y qué es ley natural? Yo lo recuerdo, en primer año de carrera solamente existía una materia, que era derecho natural, y luego se tocaba como algo aleatorio, y después aparecía en el cuarto año de carrera de derecho natural nuevamente, como una materia aislada, como algo ahí perdido, y no había más referencias. Lógicamente, bueno, luego después me pongo a investigar, porque no es lo mismo aprender, que es lo que se aprende tristemente en la carrera de Derecho. Se aprende mucho de procedimientos, pero se sabe muy poco de leyes. Entonces, es importante saber qué es la ley natural. Y para que la gente lo pueda entender de un modo muy simple y fácil, diríamos que la ley natural es el sentido innato de justicia que reside en cada uno de nosotros y que nos recuerda que es más importante poner lo que es correcto a las reglas, lo que es justo a las leyes,
porque las leyes cambian y lo que es justo permanece para siempre. Se trata de principios universales, eternos e inmutables. A lo largo de la historia de la humanidad siempre son estos. Es para que se entienda bien la diferencia entre lo que es legítimo y lo que es legal. Son dos conceptos muy diferentes. Pero normalmente tendríamos que abordar, para que se pueda entender, porque claro, la gente dice, bueno, ¿y si en la realidad esto qué es? Bueno, pues la percepción de la realidad es básicamente el punto neurálgico. Porque, a nosotros se nos incorporan, tanto en la carrera como en la práctica diaria, por cualquier tema que tengamos con un vecino, un litigio por un campo, lo que fuese. Existen muchos dogmas que no se han comprobado, pero que sin embargo son verdades absolutas. Entonces, es importante tener claro que indicios no son pruebas. Por lo tanto, no deberíamos aceptar creencias impuestas, porque nosotros podemos tener otros sistemas de creencias. Entonces, palabras tan fuertes y tan importantes como soberanía, libertad, no deben de tener muchas acepciones, ¿no? O sea, muchos conceptos, porque son lo que son. El problema fue que después, en los 80, se crea lo que se llamó el neolenguaje, que es un modo bastante retorcido de manipulación para atenuar el impacto de conceptos esenciales. Así nos encontramos, la gente lo puede saber a través de las noticias, cuando hay una guerra, como pasó lo del Golfo, y decía daños colaterales. ¿Qué significan? Porque este neolenguaje lo que hace es atemperar el impacto de las palabras. Y es matanza de civiles. Esos son daños colaterales. Cuando en economía se dice ajustes económicos, eso significa recortes económicos. Cuando muchas veces se escucha a algún ministro de Economía, y yo creo que muchos de vosotros lo recordaréis, flexibilización del mercado laboral, eso significa abaratamiento del despido. A ver, todo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque cuando nos trasladan una serie de conceptos que muchas veces, y en el derecho se le llama legalese o legalés, que es un lenguaje que no se entiende y que la gente lo da por hecho como que es bueno, y es todo lo contrario. Yo, una de las cosas que destacar, entre otras cosas, de las tantas que he hecho, afortunadamente en mi vida, he ocupado el tiempo en formación, especialmente, para entender muchas cosas. La programación neurolingüística, la PNL, define el concepto más importante para mí, es cuando dice que el mapa no es el territorio. Es decir, la realidad no es la verdad, porque se trata de nuestra percepción y cada individuo tiene la suya. La percepción no es la realidad, lo que pasa es que nuestra psique va a intentar alinear ambas para estar en coherencia. Entonces no es lo mismo decir esto es la realidad o es la percepción que yo tengo de la realidad. Cuando se hablaba del diccionario panhispánico español jurídico, para entender el concepto de soberanía, el libro que tengo, por cierto, aquí en mis manos, en el prólogo, son 3 líneas que voy a leer nada más, en el prólogo que Carlos Lesmes Serrano, que es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, incorpora 3 frases de un libro muy conocido de Lewis Carroll que se llama A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Y dice, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, le interrumpió Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. A ver, si tuviéramos que interpretar esto, diríamos que las nefastas consecuencias que tiene en el marco del derecho, empleo abusivo y subjetivo del lenguaje, y cómo este, corrompido, puede convertirse en un vehículo de arbitrariedad. Quizá todo esto suene muy académico, pero es tan simple como entender
que cuando, no sé, nos pasa habitualmente aquí, que por un tema de tráfico, vuelvo a repetir, con un litigio con un vecino por un tema del terreno, lo que fuese, y tienes que ir a un juzgado, normalmente las personas dicen, bueno, pues que el abogado y el procurador se encarguen, porque está todo establecido de esa manera, pero parten de la premisa de que ese lenguaje no lo comprenden. Ellos solo saben que le han invadido el terreno o que le ha pasado lo que fuera. Entonces, sí que es importante que vayamos conociendo estas cosas, porque a lo largo de nuestra vida inevitablemente vamos a tener siempre un más o un menos con otras cosas. Y bueno, cómo dirigirnos o por dónde dirigirnos es importante. Yo diría que si miramos a través de la historia, esto va a ser muy rápido, para ir entendiendo los conceptos, cómo ha ido derivando la ley natural, que fue, digamos, la primera expresión jurídica de la dignidad humana, como lo decía Marco Antonio Cicerón, hace muchísimos años, que bueno, eso también está en discusión ahora. La historia nos la han reescrito en la Edad Media, parece ser que tiene un velo que no deja pasar a nadie. Digamos que fueron creándose a lo largo de la historia, en la época de Mesopotamia, hace más o menos unos 4.400 años, se creó el código Hammurabi, aquel código que decía ojo por ojo, diente por diente. Urukagina, que fue el que se autoproclamó el rey de Lagash por la gracia de Dios, creó ese código que fue bastante extenso. Después viene Grecia, siglo VII a.C., Dracón de Tesalia, que fue un legislador ateniense que ocupó el cargo de arconte, que en aquel momento se llamaban gobernantes, y con sus leyes castigaba casi todos los delitos con la pena de muerte. Esos eran los códigos que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Pero aquí viene uno de los más importantes y es el que nos traslada hasta nuestros días. Y aquí es lo grave. En Roma, Justiniano I, que fue emperador romano allá por el 527-565 después de Cristo, estableció un código jurídico más extenso que ni siquiera fue superado por las leyes romanas, aquellas de las 12 tablas. Él se proclamó emperador por inspiración divina. El hecho es que este código justiniano es el que se extiende hasta nuestros días. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo un código romano. Todas las normas y reglamentos que nos rigen hoy en la actualidad, lo que se llama el derecho positivo. Aquí hay muchas cosas. Estos códigos, podríamos decir que sí, que a lo mejor en su día tenían su que ver, pero a lo largo del paso del tiempo prácticamente no tiene mucho sentido. ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue la transformación de la sociedad? Tenemos, por ejemplo, la civilización griega, ¿no? Aristóteles funda la democracia, Demos, que significa pueblo, y Kratos, en griego, que significa poder, ¿no? El poder del pueblo. Pero esto fue más que nada un maquillaje. En las elecciones solo participaban los aristócratas y quedaban fuera los pobres, los artesanos, las mujeres y por supuesto los niños. Entonces, el pueblo jamás gobernó. Después viene la sociedad romana y establece dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran los senadores, los administradores del imperio, los nobilitas, que eran los patricios, y los plebeyos enriquecidos, y la plebe, que eran los clientes. Y los no ciudadanos, que eran los esclavos y libertos. Esa fue la sociedad romana. Crearon tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, esto está claro. Si seguimos en siglo XXI con estas mismas premisas, seguimos funcionando con los mismos preceptos romanos, la única diferencia es, de aquella época hasta ahora, es que los estados-nación cada vez más reducen considerablemente las libertades individuales y colectivas de los pueblos, sustentadas por el pacto social, que en su día se llamó contrato social. Esto viene de la época de Francia, ¿no? De Luis XIV, que fue el rey, uno de los precursores del contrato social. Esto se utiliza básicamente en el ámbito del derecho, la sociología y las ciencias políticas, cuando se refieren a un acuerdo que tiene lugar en el seno de un grupo de individuos, por ejemplo, la sociedad, ¿no?
El concepto supone que la totalidad de los miembros está a favor de lo convenido, aceptando someterse a las normas comunes y reconociendo la existencia de una autoridad que regula el orden. Esta teoría es lo que se utiliza para explicar el origen del Estado. Los seres humanos, con la intención de convivir establecen de manera implícita un contrato social que les brinda determinados derechos, pero que a cambio les exige dejar de lado la libertad que tendrían si vivieran en un estado natural, ya que deben someterse a las leyes. De todas las formas, es como decir que los hombres delegan en el uso de la fuerza del Estado, que tiene la potestad de ejercer legítimamente la violencia para que ese contrato social se respete. La única cosa que no sabemos en líneas generales, para la gente que no conoce, es que los términos del contrato social no son naturales y, por tanto, pueden ser modificados de acuerdo a la voluntad de los individuos. Yo sé que en Uruguay existe el recurso del plebiscito, que se ha utilizado para distintas cosas a lo largo de los últimos años, y también podría ser para utilizar este. A ver, hay que diferenciar que si partíamos en su día de que la ley natural era lo que realmente regía la convivencia del hombre sobre la tierra, que ya está demostrado, afortunadamente, y más que demostrado, que lleva 1 millón de años sobre la tierra, enterrando aquella teoría de la evolución de Darwin, que veníamos del mono. No he escuchado en mi vida cosa más absurda que esa. Tenemos que hay 3 cosas que pertenecen a la ley natural para entenderlo. En primer lugar, y en común, aquellas cosas por las que se conserva la vida humana y se impide lo contrario. En segundo lugar, en común con los animales, la unión de ambos sexos, no del mismo, y la educación de los hijos, cuyo derecho de ver corresponde originariamente a los padres y no al Estado, que solo debe actuar de forma subsidiaria. Y en tercer lugar, y específicamente humano, que el hombre evite la ignorancia, ser educado, no dañar a otros con quien se debe vivir y ser honorable en sus acuerdos. Estos principios son universales, eternos e inmutables. Todo lo demás son una creación de cómo se pasó de la ley natural al derecho positivo. Así es como funciona. Vamos a ver. No sé cómo continuar para no enredarme más. Digamos que en la antigua Roma, hasta la aparición del positivismo, o sea, del derecho positivo, era pacíficamente aceptada la ley natural como principio y fundamento del orden jurídico, porque derecho y justicia significaban lo mismo en Roma. El derecho subjetivo o positivo es posterior, aparece a partir del siglo XIV, no porque antes no se conocieran los poderes o facultades jurídicas, sino porque no se lo llamaba ius, que significa derecho, sino potestas o facultas, o sea, potestades o facultades. De acuerdo al proceso histórico que siguió después, hubo una desviación del derecho, entendido como lo justo, hacia la ley, entendida como la ordenación racional al bien común. Pero hay que tener en cuenta que la ley natural es la primera ordenación de la razón al bien, de la que se derivan todas las leyes positivas, que solamente son válidas, y esto es importantísimo recalcarlo, en tanto guarden conformidad con la... Al contrario, no son leyes, sino corruptio legis, como se dice en latín, corrupción de la ley. Es todo lo contrario de lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad lo que tenemos son muchas leyes, se cambian permanentemente las normas, ahora se modifica el decreto tal, se modifica el artículo tal de la Constitución, se modifica esto, y al final termina uno diciendo, bueno, ¿y a qué me tengo que atener? Transformación más grande, y aquí ya vamos a entrar en una materia que me interesa, ya voy a rematarlo en los últimos 5 minutos, es cuando en el año 1933, después de la caída del mercado de valores del año 29, todos los países entraron en quiebra y se registraron
en lo que se llama la SEC, Securities Exchange Commission, la Comisión de Valores, la Ley 33, utilizando cada nacimiento como un valor, un instrumento negociable para pagar la deuda. Y esto, cuidado que aquí entramos ya en materia bastante escabrosa. Desde ese momento, cuando los gobiernos empiezan a ser corporativos, se les asigna un número, de hecho está todo registrado y en el PDF que te he dejado la gente lo puede chequear y verificar a través de internet, no hay ningún problema. O sea, toda esta información no es que me la invento, sino que está documentado. Empiezan, al ser humano se le comienza a denominar persona. Desde ese momento le crean una ficción jurídica, que en nuestro caso en Uruguay es la cédula de identidad, con la que los gobiernos nos convierten en corporaciones. Las personas somos corporaciones porque al nacer y cuando el padre va a solicitar el certificado de nacimiento, el gobierno corporativo crea un fideicomiso con nuestros nombres. Este fideicomiso, este trust, como se dice en inglés, es considerado como colateral. Y una cuenta colateral es creada y financiada con nuestros nombres para servir como garantía del pago de la deuda perpetua e impagable de todos los países del mundo, por supuesto Uruguay también. Nosotros basta mirar la cédula de identidad. Nuestros nombres están en mayúsculas, eso significa corporación. Si uno mira la web del gobierno de Uruguay, te pone que los nombres se ponen la primera letra con mayúscula y el resto con minúscula. Sí, pero la cédula de identidad no está así. Entonces, ¿cómo nos integramos nosotros en esa corporación? A través del certificado de nacimiento. Somos registrados voluntariamente, por supuesto, el día de nuestro nacimiento, como valor para cotizar en bolsa, y así permitir a los estados en bancarrota seguir emitiendo deuda perpetua para mantener una esclavitud legal y voluntaria a base de tributos, control fiscal y derecho estatutario. Esa es la realidad. Sé que esto para un domingo a la mañana es bastante fuerte, pero la gente tiene que saberlo. Entonces, lo que hay que saber es que desde el año 2013, desde marzo de 2013, ese trust que se llamaba Estados Unidos de América, que era la corporación que englobaba 193 países, menos Rusia, China, Irán, Irak y Libia, los gobiernos dejaron de existir de derecho, o sea, de jure, y existen de facto por la fuerza de los hechos. Registrado en una agencia federal extranjera que emite dinero fiduciario, ese fue el dinero que creó Nixon cuando en el año 71 pasó del dinero a estar respaldado por oro a estar simplemente por la confianza que deposita la gente en los gobiernos y en el sistema. Ese dinero estamos obligados a usarlo y obliga a todos los hombres y mujeres libres a convertirse en generadores de deuda. Esto yo creo que daría para más de una reflexión. Pero ahora vamos otra vez al diccionario panhispánico del español jurídico para entender qué significa persona. Y muchas veces, y esto sí lo quiero decir, y nos pasa aquí habitualmente, y también nos va a pasar ahí, cuando vemos una escritura, una hipoteca, y dice, no, la casa es mía, mi pregunta siempre es, ¿dice propietario o dice titular? Persona, según el diccionario panhispánico del español jurídico. Sujeto de derecho, susceptible de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Muy bien. Titular. Persona a la que están atribuidos determinados derechos o que está habilitada para ejercerlos. Entonces, siempre nos pasa aquí con el derecho bancario, que es a lo que me estoy dedicando aquí, con distintos despachos de abogados, es cuando vemos una escritura de propiedad y viene fulano de tal, titular de, pero titular, ahora acabamos de ver lo que significa. Titular no significa ser propietario. Entonces, estamos con el tema del lenguaje. Aquí, este idioma, el legalese, nos está volviendo locos, ¿no? Porque al final lo que creemos que es nuestro no lo es. Yo, por ejemplo, el otro día fui a pasar la ITV del coche, ¿no? La inspección técnica de vehículos. Y cuando miro el documento pone titular, no dice que soy el propietario. O sea, por tanto, el coche no es mío.
Luis Miguel. O sea, Luis Miguel. Usufructo. Luis Miguel. Nada más. Luis Miguel, me parece apasionante el tema. Te invito a cortarlo por aquí y lo seguimos en otra oportunidad porque es apasionante y sorprendente e innovador. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí. Un gran saludo, que tengáis buen domingo y cualquier... Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, chao.